Te damos la bienvenida a Cómo Comemos, el podcast de Alimenta, el think tank para la transición alimentaria. Soy María Ramos, del equipo de Alimenta, y durante 6 episodios vamos a conocer y debatir los problemas actuales del sistema alimentario y, sobre todo, proponer soluciones. Junto a profesionales especializados en cada área, entraremos de lleno en cómo se produce lo que comemos y qué impacto tiene lo que nos estamos llevando a la boca. En este episodio vamos a hablar de la exposición humana a residuos químicos a través de los alimentos. En nuestro día a día no estamos exentos de exponernos a contaminantes ambientales de toda índole y origen. Algunos de ellos nos llegan a través de los alimentos que ingerimos. Identificarlos, saber de dónde vienen y conocer el impacto que tienen en nuestra salud es el primer paso para tomar medidas encaminadas a minimizar su presencia en nuestro entorno más cercano, nuestro plato. Tras décadas de revolución verde y de un crecimiento expansivo del uso de químicos para sustentar los procesos de producción de alimentos, la exposición continuada a estos residuos es de capital importancia en la salud de las generaciones más jóvenes. Vamos a tratar todas estas cuestiones contando con la presencia de 2 investigadores pertenecientes a Alimenta. En primer lugar, nos acompaña Nicolás Olea Serrano, que es catedrático de Medicina en la Universidad de Granada y médico en el Hospital Clínico de esta ciudad. Dirige un grupo de investigación en salud ambiental. También está con nosotros Manuel González de Molina, que es catedrático en la Universidad Pablo de Olavide, agroecólogo y especialista en sistemas agroalimentarios sustentables y políticas públicas. Además, es coordinador del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas. Nicolás, Manuel, bienvenidos. Aquí estamos a tu disposición. Muy buenas, María. ¿Quién más nos acompaña hoy, Nicolás? Pues hoy contamos con la presencia de Carmen Freire, que es epidemióloga del Instituto de Salud Carlos III, y de Koldo Hernández, responsable de tóxicos en Ecologistas en Acción. Muy bien, muchas gracias, pues bienvenidos todos. Nicolás, te quería pedir que nos introduzcas en la temática de hoy y nos des una visión de qué manera los alimentos pueden ser una fuente de contaminantes ambientales, ¿no? Pues mira, como continuación al preámbulo que tú has hecho, te tengo que decir que durante los últimos años estamos asistiendo a la lectura cada vez más frecuente de publicaciones científicas que demuestran la presencia de contaminantes ambientales, contaminantes químicos, dentro del cuerpo humano. Y lo medimos en orina o en sangre y nos llama la atención pues, la presencia de esos contaminantes dentro de los fluidos biológicos, los que excretamos como la orina o la propia sangre. Y parecería que la vía digestiva es la forma más habitual de exposición. Es cierto que existe la vía respiratoria para los contaminantes atmosféricos o la calidad del aire dentro de casa, pero parecería que alimentos y el agua de bebida es la forma más habitual de que se internalicen esos compuestos químicos. Y se trata de varios grupos de sustancias que han sido puestas de forma intencional en esos alimentos, caso de los aditivos, esos que leemos en la etiqueta del alimento, o de los conservantes que llevan los alimentos comerciales, o bien residuos que quedan, pues como antibióticos que pueden quedar en la carne que consumimos, o residuos de pesticidas que se han utilizado en la producción agraria, que sabemos que están como presentes en muchas de las frutas y verduras que consumimos, o incluso, como nos advierte muchas veces la Administración, la presencia de metales pesados, el caso del mercurio, que nos recuerdan que está con frecuencia en pescados grandes y viejos. Otras veces son contaminantes menos conocidos, pero muy frecuentes, que se han adquirido durante el procesamiento, el envasado o el cocinado de los alimentos. Y ahí pues nos han hablado del aluminio o de los plásticos que se pueden incorporar al alimento en la forma en que llega a tu boca. La exposición a esos compuestos químicos, lo llamativo de todo, es que está relacionado con enfermedades comunes.
lo que llamamos enfermedades de la vida moderna. Hemos conseguido asociarlo con la diabetes, la obesidad como gran epidemia de la población, la esterilidad masculina y femenina, las disfunciones de determinadas hormonas, por ejemplo, el hipotiroidismo cada vez más frecuente, o la hipovitaminosis D, o incluso algunas formas de cáncer que aumentan, como sabéis, al 2,7% anual, como es el cáncer de mama. La Administración ha tomado cartas en el asunto y la Administración europea, y por ello la española, cada vez regula más determinadas sustancias, es decir, asistimos a una prohibición paulatina de algunos de estos compuestos, pero sabiendo que quedan muchos aún en el mercado y pudiendo existir esa exposición. Clave, importantísimo. Mientras que se regulan todos ellos a la baja o se prohíben, habrá que hacer algo. Y lo que nosotros recomendamos es disminuir la exposición y dar ciertas recomendaciones en hábitos alimentarios que permitan que al final no sea tan frecuente encontrar estos residuos en la sangre o en la orina. Y como medida a más largo plazo, pues lo que proponemos siempre es una forma distinta de alimentarse y sobre todo una forma distinta de producir los alimentos. Yo creo que con eso y con las personas que asisten hoy a la reunión hay más que tema para comentar y discutir. Bueno, pues entrando un poco en materia, en concreto, profundizar un poco en el tema de los residuos de compuestos químicos ajenos al alimento, como tú has comentado, que encontramos. Koldo, sí que me gustaría que me comentaras un poco, porque vosotros sabéis el seguimiento que está haciendo la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, sobre la aparición de todos estos compuestos, ¿no? Sí, nosotros con un ritmo anual desde hace 4 años. Sacamos un informe con los datos, en este caso de ESAN, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, aquellas analíticas que se han hecho sobre plaguicidas en alimentos. La sensibilidad que tiene España en este sentido, digamos que es muy mejorable. De hecho, anualmente nos situamos siempre en los últimos lugares. Los últimos datos, que son del año 2019, nos sitúan en el último lugar de media de analíticas hechas por cada 100.000 habitantes. La media española es de 4,6 muestras por cada 100.000 habitantes, mientras la media europea se sitúa por encima de 17. En cuanto al número de residuos de plaguicidas que se analizan, también hemos vuelto a bajar y sorprende mucho que básicamente lo que se analiza en muchos casos es lo que no está autorizado y no se analiza lo que se utiliza. Por ejemplo, lo que es en masa de kilos, aproximadamente un 60% de los pesticidas que se utilizan en España no son analizados, no son evaluados. Uno de los datos muy preocupantes es que un elevado número de estos plaguicidas que se detectan son plaguicidas no autorizados, como puede ser el caso del DDT. En el caso del DDT suele aparecer siempre en alimentos de origen animal. La legislación europea permite que exista un límite máximo de residuos de pesticidas prohibidos hace décadas, inclusive para el caso de DDT. Desde nuestro punto de vista, esto debe modificarse la regla europea para evitar que este tipo de alimentos pueda seguir apareciendo año tras año en nuestros mercados sin que esto suponga ninguna alarma. Muchas gracias, Koldo. Bueno, pues con todo este panorama que nos cuentas, ¿cómo se casa eso con la garantía de la seguridad, la inocuidad, la salubridad alimentaria que está tan en boca de todos, sobre todo de las administraciones públicas, ¿no? Yo quería comentar una cosa que me ha sorprendido enormemente, que es cómo funciona el sistema de prohibición de los productos químicos, ¿no? Después de años de evidencia, de presentación del efecto tóxico, como decía Koldo, y del acumular publicaciones que indican que aquello no es conveniente, llega un momento, un día fijo, un día en la vida, que ese producto ya está prohibido su uso y comercialización en Europa. Y parecería que ese momento ya se ha resuelto todo el problema. Y siempre nos quedamos con la idea de que las personas siguen expuestas, porque muchos de ellos, como dice Koldo, son persistentes y están acumulados en el tejido graso dentro de tu organismo, y otros porque algunas veces se sigue dando situaciones de exposiciones excepcionales porque se sigue permitiendo. Pero lo que más me preocupa a mí es la falta de responsabilidad sobre el daño causado. Parecería que la prohibición en un día determinado exime de cualquier tipo de responsabilidad sobre el daño.
Si realmente lo has prohibido porque te has convencido de que es un riesgo que provoca un daño en la salud humana, tendrías que mirar hacia atrás y ver cuánto de la enfermedad que se está diagnosticando puede ser atribuible a esa exposición. Nada. Nunca hemos oído que nadie se responsabilice del daño provocado, porque sería lógico que se analizara hacia atrás cuál ha sido el daño en la población. Un ejemplo muy reciente de lo que está diciendo Nicolás puede ser lo que acaba de pasar con el dióxido de titanio. El dióxido de titanio se emplea para muchos usos, desde pinturas a cosméticos, pero también se utiliza como un aditivo alimentario para blanquear. Por ejemplo, aparece en muchísimas chuches para niños y niñas. Pues bueno, este dióxido de titanio desde hace bastantes años está en el foco de la atención de determinado tipo de grupos, de determinado tipo de estudios científicos, diciendo que tiene una elevada peligrosidad, de que debería ser retirado. Recientemente, hace menos, quiero recordar, de 2 semanas, la EFSA, que siempre ha estado defendiendo el dióxido de titanio, de repente sacó una nota diciendo que dejaba de apoyar el dióxido de titanio y que lo consideraban, quiero recordar, que era neurotóxico. Esto lo hace la EFSA con prácticamente los mismos informes, con los mismos estudios que hace 1 año o 2 años, con los que concluyó que este producto pues, sería permitido en alimentación. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que nos olvidamos de que en este tipo de procesos, aparte de ser un proceso científico, no es solamente un proceso científico, es un proceso político. Vamos a pasar a hablar en concreto del segundo bloque, que es sobre la salud. ¿Cómo afectan directamente este tipo de pesticidas a distintas facetas de la salud humana? Y ahí sí que Carmen, que es epidemióloga y experta en el tema, nos puede contar muchas cosas, ¿no? En el caso concreto de los pesticidas, está bastante documentada la relación entre el uso y exposición a plaguicidas en trabajadores agrícolas, que obviamente están expuestos a concentraciones más elevadas, más intensamente y por diferentes vías de exposición, no únicamente la vía digestiva, y la aparición de determinados tipos de cáncer. Concretamente podemos hablar de mayor riesgo de cáncer de tiroides, de linfoma o cáncer hormonodependiente como es el cáncer de mama. En la población general, que no está expuesta a niveles elevados como los agricultores, sí tenemos algunos estudios recientes, como es el estudio francés de la cohorte llamado Nutri-Santé, que muestran que un mayor consumo de alimentos ecológicos a lo largo de la vida, es decir, haber consumido más alimentos ecológicos en el pasado, se relaciona con menor riesgo de desarrollar cáncer. Y este estudio encuentra concretamente asociación con un menor riesgo de cáncer global y por tipo de cáncer asociación con menos riesgo de cáncer de mama en mujeres en la posmenopausia y con un tipo de linfoma que es el linfoma no-Hodgkin. Y esto nos sugiere pues, que consumir alimentos de producción convencional pues, podría aumentar el riesgo de cáncer global, principalmente debido a la presencia de todos estos residuos tóxicos. Aparte del efecto carcinogénico, los pesticidas y otros contaminantes químicos que están en nuestra dieta, en nuestros alimentos, tienen la capacidad para interferir en la función de diferentes sistemas de nuestro organismo. Y los más importantes son el sistema nervioso y el sistema endocrino. De hecho, sabemos que muchos de los compuestos químicos que contaminan los alimentos son neurotóxicos, es decir, interfieren y afectan al sistema nervioso o ejercen actividad hormonal, que son los conocidos disruptores endocrinos. Estos efectos biológicos son especialmente críticos cuando la exposición se produce durante el embarazo y la infancia, porque se trata de las fases más críticas del desarrollo. A pesar de toda esta evidencia acumulada, he de decir como epidemióloga que estudiar y cuantificar el impacto en la salud de la exposición a todo este conjunto de residuos de sustancias tóxicas que ingerimos diariamente a través de la dieta es muy complejo. Porque por un lado, estos problemas de salud, estas patologías como cáncer, infertilidad, problemas de neurodesarrollo en los niños, son problemas complejos, multifactoriales, con periodos de latencia prolongados, es decir, no es un efecto que aparece de un día para otro, hay que esperar años para observar el efecto. Y estamos hablando de la exposición a un cóctel de sustancias tóxicas que se encuentran en los alimentos generalmente a bajas concentraciones, pero que no sabemos o sabemos todavía muy poco sobre el efecto biológico combinado de la suma de todas ellas.
Y también hay que decir, aunque, bueno, insistir en esto porque creo que hay que tener una especial sensibilidad con este tema, que las mujeres embarazadas y los niños son más sensibles al efecto de todos estos compuestos, y los niveles establecidos como seguros para el individuo adulto pueden representar una amenaza, un riesgo significativo para el feto o el niño. Sí, yo a raíz de lo que ha dicho Carmen y clarísimo en lo que es los estudios en humanos, quiero apuntar una idea, que es que lleva una vida enfermar. Quería añadir una cosa, que lleva una vida también demostrar que los cambios de hábito son beneficiosos. Y hemos tardado 20 años en que aparezcan, como decía Carmen, publicaciones que dicen el efecto beneficioso poblacional que tiene la adherencia a la dieta de alimentación ecológica u orgánica. Y al final somos auténticos sumideros de todos los contaminantes ambientales y están afortunadamente en bajas concentraciones, pero cada uno de nosotros tiene 20, 30, 50 o 100 residuos en su orina todos los días, que no los tenía yo cuando era niño. Lo voy a decir otra vez, como soy el mayor de la conversación, no los tenía yo en los años 50, porque mi mundo era de metal, de cartón, de terrazo y de cristal. Y el hijo de María vive en un mundo de plástico, de plástico, de plástico y de plástico. En otras palabras, de derivados del petróleo. Y ha cambiado tan enormemente la exposición que probablemente las enfermedades ambientales que yo pueda tener van a ser completamente distintas de las enfermedades ambientales que va a tener cualquiera de los niños nacidos ahora. Y eso no es de recibo, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en soluciones, porque alguna habrá, bueno, ya habéis apuntado algunas. Manolo, ¿qué soluciones podemos encontrar? Digo que lo primero que habría que hacer es rechazar esa idea o esa reacción tan extendida de que, bueno, como tenemos tanta invasión de contaminantes en los alimentos, lo mejor es que no preocuparse. Si al fin y al cabo de algo habrá que morir. Esto es un comportamiento bastante frecuente que yo creo que es lo primero que debemos de desechar, porque efectivamente hay soluciones practicables, relativamente fáciles, asequibles, que se pueden hacer, ¿no? Y yo creo que esto es lo primero que hay que combatir. Es decir, esto no tenemos por qué necesariamente tener que asumir una cuota de contaminación en los alimentos como la que tenemos en este momento. Esto es lo primero que hay que rechazar, ¿no? Y eso significa dar un primer paso para algo fundamental, que es la politización de lo que comemos. O sea, hay que politizar lo que estamos comiendo. Porque todo esto, como bien decía antes Koldo, es un proceso que es directamente jurídico, normativo y por tanto político, ¿no? Que toman instancia desde la Comisión Europea, el Parlamento o el gobierno español, ¿no? Yo utilizo el término político en el sentido de Platón, ¿no? O sea, de utilización de la vida pública, ¿no? Y de algo que es fundamental como nuestra salud, que está en el centro de las opiniones y de las decisiones que tomemos, ¿no? Por tanto, podríamos establecer como dos grandes soluciones, o mejor dicho, una solución a dos niveles diferentes. Una a un nivel más colectivo y otra a un nivel más individual. Desde el punto de vista colectivo, es imprescindible que como ciudadanos y ciudadanas nos impliquemos en la defensa de una alimentación sana y saludable. Y eso implica, pues, por ejemplo, presionar para la eliminación de determinadas sustancias. Por ejemplo, ahora está todo el mundo mirando al techo, y perdonad la expresión, cuando por parte de los agricultores y de las agricultoras se está rechazando la propuesta de la estrategia europea From Farm to Fork para reducir el uso de fitosanitarios, ¿no? Si no somos capaces de contrarrestar ese movimiento, probablemente las moratorias, incluso la autorización para la utilización de sustancias que ya sabemos que son clarísimamente perjudiciales, se mantendrá porque el lobby, digamos, de estas empresas químicas, incluso de algunas organizaciones profesionales agrarias que están financiadas de forma relativamente oscura, pues seguirán manteniendo este ámbito de contaminación tan claro, ¿no? Pero como esto es algo que no se construye de día a día y que implica efectivamente la politización de la gente, la participación, iniciativa ciudadana, la integración en organizaciones ecologistas, como puede ser Ecologista de Nación u otras, pues obviamente hay también una dimensión individual que uno puede practicar.
Y aquí hay, lo primero, efectivamente ya lo habéis planteado, comer productos orgánicos o ecológicos. Esto es lo primero y fundamental. ¿Por qué? Porque los niveles de contaminación o de exposición a contaminantes son bastante reducidos y, por tanto, la cantidad de este tipo de sustancias químicas que puede haber en la producción orgánica es bastante, digamos, escasa, ¿no? De todas maneras, hay que decir que efectivamente esto se produce en el ámbito de la producción, pero en el ámbito de la distribución y en el ámbito del empaquetado, en fin, de todo lo que lleva el alimento envuelto cuando sobre todo transita por canales largos de distribución, pues obviamente requiere también el uso de aditivos que ya pueden incluso deteriorar el carácter saludable que tiene, ¿no? Y en esa medida yo creo que lo que hay es que exigir también una legislación que por ahora no se hace, pero yo creo que hay que ir un paso más, no es solamente la producción ecológica. Yo creo que antes también Koldo se refería al precio prohibitivo que muchos alimentos ecológicos tienen y que establecen una barrera prácticamente de entrada imposible, que condenan encima de todo a la gente más expuesta a que no pueda de alguna manera consumir esto, ¿no? En consecuencia, yo creo que utilizando 3 principios básicos podríamos evitar o minimizar esto, ¿no? Uno que sería el consumo de productos locales. En la medida en que haya productos locales que se consuman a escala local, es decir, que por tanto transiten en mercados fundamentalmente locales, pues obviamente las necesidades de conservación serán menores y las necesidades de empaquetamiento serán menores, conservantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, y también convergente en esa falta o digamos el no tener necesidad de que se utilicen aditivos será pues que utilicemos productos más frescos, cuanto más fresco mejor, es decir, cuanto menos procesados y ultraprocesados mejor, es decir, y sobre todo los ultraprocesados podríamos prácticamente sacarlos de nuestra dieta por todo lo que tienen de poco saludable y obviamente optar por el consumo de productos de estación, de temporada, ¿no? Que cuando uno come e importa alimentos que están producidos en la otra parte del mundo, pues evidentemente tiene que tener necesidades de conservación muy importantes que finalmente acaban afectándonos, ¿no? En consecuencia, agricultura orgánica, agricultura ecológica, pero no solamente eso, sino agricultura ecológica de proximidad, estacional y con una orientación claramente agroecológica desde el punto de vista de su organización, ¿no? Esta es la reivindicación fundamental y yo creo que la manera más efectiva que a escala individual podemos tener para evitar esta contaminación. En esta línea argumental, simplemente recordar lo que hace unos pocos años, creo que fueron 3 o 4, el relator de las Naciones Unidas sobre sustancias químicas hizo un informe sobre pesticidas en el que dijo que el uso de pesticidas constituía un ataque, un riesgo al derecho de la alimentación. A ese derecho a la alimentación que muchas veces parece que está restringido a la cantidad, pero que tiene una doble vertiente, que es la calidad. Y en este caso no estamos hablando solamente de una calidad gustativa o olfativa, estamos hablando de una calidad valorada en un alimento sano, libre de tóxicos. Nuestro modelo actual de alimentación, que está favorecido por las instituciones, por la Unión Europea, favorece la agricultura intensiva, favorece una agricultura dependiente de agrotóxicos, de pesticidas, de fertilizantes y favorece cada vez más, pero no de forma suficiente, una agricultura ecológica. Y la agricultura ecológica que está favoreciendo es una agricultura ecológica competitiva de mercado. En este caso, Manolo tiene toda la razón, la alimentación es política y si nosotros y la ciudadanía no hacemos política por una mejora de la alimentación, en la política nos la han hecho y nos lo van a seguir haciendo aquellos que están poniendo este tipo de sustancias tóxicas en el mercado de forma totalmente inadvertida, porque en ningún caso, mientras en cosméticos tú ves en el listado de ingredientes un listado totalmente incomprensible y larguísimo de ingredientes de sustancias tóxicas, en ningún alimento aparecen los pesticidas con los que han sido tratados. ¿Cuál es el problema de los precios de la producción ecológica? Pues básicamente 2. Uno, que hay más demanda que oferta, o mejor dicho, que la oferta no está acompasada a la demanda, es decir, hay un desacople entre la producción y el consumo, es decir, la mayor parte de la producción orgánica que se hace en España es una producción que no está orientada a la satisfacción de las necesidades alimentarias, sino que está orientada hacia la exportación en productos que tienen fácil salida en los mercados internacionales, pues obviamente se produce una situación de desabastecimiento en los mercados internos que genera tensiones inflacionarias. Esto es una cuestión obvia. Pero hay otro problema de fondo, y es que no están construidos ni hay ningún interés en construir los mecanismos de la distribución que permitan reducir los costes justamente de la logística
y, evidentemente, reducir los costes a final, es decir, para el consumidor de los productos ecológicos. Desde Alimenta hemos planteado justamente como alternativa a la construcción de sistemas agroalimentarios locales o territoriales de base agroecológica, orientados fundamentalmente hacia la producción y a la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población a escala local a partir justamente de la producción local, ¿no? Con todo esto, donde se cumplen estos principios que yo antes hablaba, justamente de productos estacionales, productos locales y productos con un mínimo procesamiento, ¿no? Es decir, más bien productos frescos. Lo que sabemos ya en la experiencia acumulada es que cuando recurrimos a este tipo de canales de distribución en corto, encontramos precios de referencia incluso muchísimo menores que los de convencional, ¿no? El problema es que requiere inversiones para generalizar o escalar, para escalarlo y hacerlo asequible a la mayor parte de la población. Sí, yo por completar un poco lo que está comentando Manolo, nosotros estamos precisamente estudiando la convencionalización de la producción ecológica. Y sí es verdad que existe una producción ecológica que se dedica pues, a intentar sacar el máximo beneficio posible cumpliendo los mínimos requisitos posibles que establece el reglamento. Y también es verdad que una de las causas por los que la agricultura ecológica se convencionaliza, aparte de las que ha explicado Manolo, son las políticas públicas, ¿no?, que favorecen ese modelo. Pero por apuntar una perspectiva positiva, lo que vemos es que de manera paralela hay otras alternativas agroecológicas y otros modelos agroecológicos que precisamente están consiguiendo la implicación de las administraciones a escala local. Sí, solamente un comentario que a mí me ha resultado siempre muy llamativo, que es con respecto a la gente joven, ¿no? Nosotros tenemos un contencioso enorme abierto contra la comida rápida, porque rompe con todas las recomendaciones que nosotros estamos dando. Muchas veces son productos no de temporada, no de cercanía y altamente procesados, y que además dependen mucho de la preparación y el envase alimentario, ¿no? Nos ha resultado terriblemente llamativo ver cómo las características organolépticas o la presentación y el atractivo que tiene el producto de la comida rápida es muy dependiente de su empaquetamiento y su forma de mostrarla al público, ¿no? Ahora sabemos que ese embalaje también contribuye a la exposición humana a contaminantes y a compuestos químicos, puesto que hay toda una serie de productos que algunos de ellos los está prohibiendo recientemente la Unión Europea, el caso de los perfluorados que comentaba Carmen, y que se han prohibido 10 o 12 y que hay 4.500 en el catálogo, ¿no? Es decir, el proceso se hace muy lentamente, muy lentamente. Creemos que es un asunto de enseñanza y de enseñar a comprar y enseñar a buscar las fuentes de compra, ¿no? Alguien comentaba el otro día que comprar en un supermercado la comida de una semana se hace en 35 minutos, comprar ecológico en tu barrio lleva 3 horas y media, ¿de acuerdo? Entonces, que tendrás que considerar ese sábado por la mañana que vas a gastar 3 horas y media para visitar 5 tiendas locales y de cercanía para conseguir el pan, las verduras, la carne y los productos de leche, y que ese tiempo de utilidad para la compra no tiene que ser una carga, sino tiene que ser un participar en la forma de vida y en la forma de consumo que tú quieres, ¿no? Eso es algo que tendríamos que empezar a enseñar, ¿no? Y cuando salgamos de compra, pues vosotros que tenéis todavía hijos en edad de enseñarles, pues llevarlos y enseñarles a que la compra forma parte de un acto importante de consumo y de decisión en la hora de la elección que haces, porque está favoreciendo a la economía local, a la sostenibilidad y a tu propia salud. La enseñanza, muy importante, sensibilizar, concienciar y hacer pedagogía con esto, porque yo me voy a ir más al lado de la prevención y de los problemas de salud que podemos evitar con cambio de hábitos, ¿no?, en nuestro día a día. Podemos tener la sensación, o la gente puede tener la sensación de que no podemos hacer nada para escaparnos de esto, pero realmente con ciertos cambios en nuestro hábito diario sí que podemos reducir de forma importante todas estas exposiciones, ¿no? Y también, otro punto, creo que también es importante que los médicos, los profesionales sanitarios tengan esta información en sus manos, porque si no va a ser muy difícil poder llevar a cabo tareas de prevención, que es nuestro objetivo último, ¿no?
la multidisciplinariedad que se consigue en este tipo de diálogos es muy interesante. Creo que en algún momento se ha resumido y se ha dicho que hay que hacer dos tipos de acciones, ¿no? Acciones o soluciones de tipo colectivo, y ahí es donde ha aparecido la intervención política de incorporar en la lucha diaria el que queremos exigir otra forma de consumo y otra forma de sociedad, y que eso tiene que hacerse público y tiene que hacer lo propio el político o el gestor de lo público que nos representa, ¿no? Y tiene que saber que nosotros tenemos esos intereses y sus intereses tienen que coincidir con los nuestros, ¿no? En lo particular, las cosas parecerían más claras, pero exige lo primero la formación y el conocimiento, ¿no? Es decir, tiene que la gente saber que nos encontramos en una situación de riesgo y que es superable si se adoptan hábitos distintos, ¿no? Lo que comentaba ahora mismo Carmen, el consumo de la producción ecológica, la justificación del precio justo, el consumo de temporada, de cercanía y, por supuesto, del producto fresco. Quiero agradeceros a todos la presencia, las ideas que nos habéis aportado y esperamos seguir debatiendo, mejorando y colaborando en un futuro. Y hasta aquí ha llegado esta temporada de Cómo Comemos, el podcast de Alimenta. Desde una perspectiva integral hemos analizado la realidad del sistema alimentario español. Hemos viajado a través de los retos en la producción y la transformación de alimentos, en la conformación de la dieta actual española y en las iniciativas de organización social como los Salva. Esto nos ha permitido ser críticos con la realidad, pero también proponer alternativas para la transición hacia un escenario de sustentabilidad y de equidad en la producción y en el consumo de alimentos. Esperamos contar contigo de nuevo en próximas ediciones de Cómo Comemos. Puedes seguirnos y escucharnos en la plataforma de podcast que elijas. ¡Hasta pronto!